Bueno, pues fíjese usted que el 31 de mayo es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Agradezco la presencia en este estudio de Excelsior Televisión a la doctora Verónica Rivas Alonso, del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Doctora, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. ¿Qué es la esclerosis múltiple? Vamos a empezar por el concepto, por favor. La esclerosis múltiple es una enfermedad que está catalogada dentro del grupo de enfermedades neurodegenerativas. Es un padecimiento que ataca el sistema nervioso central, es decir, el cerebro y la médula espinal. Si nosotros nos imagináramos una conexión de cables, por ejemplo, el plástico que los cubre es una sustancia que se llama mielina. En esta enfermedad algo sucede en las defensas que se empieza a atacar esa sustancia, de tal manera que las conexiones entre las neuronas van quedando descubiertas y eso las hace susceptibles a daño. Esto puede generar muchos síntomas en los pacientes y así es como nosotros sabemos que es la enfermedad que padece. ¿Cómo qué síntomas, qué reacciones tiene la gente? Son muy variados. Lo relevante es que son síntomas que típicamente deben de durar más de 24 horas para que se consideren de un origen neurológico. Los más comunes son alteraciones sensitivas. Esta sensación de adormecimiento en alguna de las extremidades o en más de una, pero que debe durar este tiempo. Otra de las cosas es una cosa que se llama neuritis óptica. Los pacientes lo que dicen es que tienen dolor en el ojo, que aumenta cuando se intenta movilizar y poco a poco va disminuyendo la agudeza visual, la capacidad de distinguir el contraste en los colores, o se puede manifestar como manchas en el campo visual que impiden la visión. También se puede manifestar con alteraciones motoras, es decir, la pérdida de la fuerza de una o más extremidades, que también debe durar más de 24 horas. Puede haber síntomas que a lo mejor estemos confundiendo y digamos, bueno, yo tengo algo de lo que la doctora acaba de decir, pero quizá no sea eso. ¿Qué es lo más recomendable? ¿Ir con quién para un diagnóstico? Okay, eso es muy común que suceda. Hay muchas enfermedades que se pueden confundir y que se pueden diagnosticar de manera errónea y eso retrasa el inicio del tratamiento. Entonces, cuando se tiene alguno de estos síntomas, lo más recomendable es acudir a una revisión neurológica, que es la especialidad experta para el diagnóstico y la atención de esta enfermedad. Bueno, lo ideal quizá primero sea ir con un internista para que de ahí a lo mejor nos canalice a algún lado, porque a lo mejor no es eso lo que estamos pensando, la esclerosis, y es algún otro padecimiento, ¿no? Nosotros recomendamos que sea el neurólogo. Esto tiene que ver con que cuando ustedes nos cuentan cuál es el síntoma que el paciente tiene, nosotros hacemos una exploración neurológica exhaustiva. Y entonces con eso y otras herramientas como un estudio de resonancia magnética podemos decir si es esclerosis múltiple o no, se trata de alguna otra enfermedad. Hay muchas dentro del grupo de enfermedades neurológicas que pueden simular estos síntomas. Entonces, en ese sentido, también los neurólogos podemos decir cuál es el diagnóstico y el tratamiento. Y si descartamos que sea un origen neurológico, entonces lo adecuado va a ser referirlo a otra especialidad. El asunto aquí es que se haga el diagnóstico lo más rápido posible para que se pueda dar tratamiento. Hemos tenido pacientes que tardan en diagnosticarse hasta más de 10 años y entonces cuando llegan con nosotros ya es una enfermedad que está muy avanzada, sobre todo en términos de discapacidad. Ahora, una vez diagnosticado, ¿qué es lo que uno tiene que hacer en ese momento? ¿Cuál es el procedimiento, el tratamiento que se debe llevar a cabo? Eso depende de la severidad de la enfermedad. Nosotros consideramos que hay enfermedades más agresivas que otras y cada paciente también es distinto en el contexto de si es una mujer, de si es un hombre, de si tiene algunos factores que nosotros consideramos de mal pronóstico o no. Juntando toda esta información, nosotros consideramos que hay tratamientos que pueden ser mejores para cada tipo de paciente. Tenemos desde los tratamientos que llevan mayor tiempo en el mercado, que algunos son inyectables diario, una vez a la semana, un día sí, un día no, etcétera. Después llegaron algunas terapias orales, ¿no?, que en México las tenemos todas disponibles, y tenemos otro grupo de medicamentos que se llaman anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales se administran por vía intravenosa en tiempos variables, de acuerdo a cuál sea. Esa es una parte del tratamiento. La otra es cuando el paciente se presenta en un momento agudo, en una recaída o brote. Esto es cuando aparece un síntoma nuevo que tiene estas características que ya habíamos comentado. Ahí el tratamiento es distinto. Generalmente utilizamos esteroides, que son desinflamatorios muy potentes, para que los síntomas mejoren un poco más rápido.
Y el otro grupo de tratamiento es el manejo sintomático, es decir, si el paciente presenta dolor, si el paciente presenta alteración para la continencia de esfínteres, etcétera, damos manejo específico para que el paciente tenga menos molestias. ¿Hasta dónde puede llegar la gravedad de la esclerosis? ¿Hasta la muerte incluso? Sí, de hecho es una enfermedad que en México tenemos calculada entre 15 y 20 mil pacientes, no todos necesariamente diagnosticados de manera correcta al momento. Y es una enfermedad que medimos en su avance con una escala de discapacidad, donde 0 es un paciente que tiene una exploración normal y el paciente se siente sin ningún problema. Y 10 es un paciente que fallece por causas atribuibles a esta enfermedad. Generalmente se piensa en este concepto en pacientes que alcanzan grandes niveles de discapacidad, que están postrados en cama y de esto derivan las complicaciones que los llevan a la muerte. Afortunadamente, esto ha cambiado en los últimos años con estas nuevas terapias, ¿no? Estamos hablando de que lo que pensábamos antes, en cuanto hablábamos de esclerosis múltiple, era un paciente en silla de ruedas, ¿no? O postrado en cama. Pero ahora ya los pacientes que han iniciado su tratamiento de manera muy temprana, ha cambiado su calidad de vida a largo plazo y entonces vemos que todo esto se retrasa y hay pacientes que incluso nunca llegan a tener grados tan altos de discapacidad. ¿Hay cifras en México, se conocen de cuántas personas padecen esclerosis múltiple? Tenemos un aproximado, existe un grupo mexicano de tratamiento, de diagnóstico e investigación para la esclerosis múltiple y nosotros consideramos que existen entre 15 y 20 mil pacientes, ¿no? De ellos, la mayor parte están en tratamiento en el Seguro Social, donde recientemente acaban de integrarse muchas de las terapias disponibles. Otra buena parte se encuentra en otras instituciones como el ISSSTE, Pemex, ¿no? Y existe otro grupo de pacientes que carecen de seguridad social, que son algunos de ellos a los que nosotros tratamos en el Instituto Nacional de Neurología. ¿Por qué difundir información acerca de esto, esta entrevista? ¿Por qué tratarlo de propagar en los medios de comunicación y en otros foros, en otros eventos como los que van a estar organizando? ¿No hay conciencia? ¿La gente desconoce esta enfermedad, este padecimiento de esclerosis? Es una enfermedad relativamente nueva y de la que todavía estamos conociendo mucho. Incluso entre los propios médicos. Entonces, la intención es generar este conocimiento para que si un paciente o si una persona ha tenido alguno de estos síntomas, sepa que tiene que acudir a valoración. El principal retraso en el diagnóstico sucede porque son síntomas que se catalogaron en algún momento como debidos a otros problemas y eso lleva a los pacientes a un retraso en su tratamiento. La otra situación es que debemos saber que es una enfermedad que recientemente se ha catalogado en el grupo de enfermedades con gastos catastróficos por el alto costo de las terapias. Entonces, el día 31, que es el Día Internacional de la Esclerosis Múltiple, vamos a hacer un evento en diferentes instituciones, en estos días suceden. Ese día va a ser en el Instituto de Neurología y vamos a hacer también un llamado desde la Cámara de Diputados para favorecer el conocimiento también de las autoridades y que se busque brindar una mejor atención a los pacientes. Sí, porque es necesario que la gente que quizá no sepa acerca de la esclerosis múltiple, pues por lo menos se vaya enterando de los riesgos que existen. ¿Cómo se contrae? Es una enfermedad que se considera multifactorial, es decir, no tenemos una única causa. Existe un factor genético, entonces, en un sujeto que genéticamente está predispuesto, en algún momento de la vida hay algún factor gatillo, que puede ser una infección por algún tipo de virus, etcétera, que hace que el sistema inmunológico se prenda. Y entonces este sistema inmunológico empieza a atacar la mielina. Pero entonces son muchos factores. Los niveles de vitamina D, se ha visto también que hay un gradiente geográfico donde México está ubicado como en una zona de probablemente no tan alto riesgo. Se sabe que entre más cercano al Ecuador se habite, hay menos probabilidades de padecerla, pero son muchas cosas cada vez más complejas que hemos ido conociendo. ¿Prevenirlo o algo? ¿Hay alguna forma de cuidarse? No es una enfermedad que se pueda prevenir como tal, es una enfermedad en la que en cuanto aparece el primer síntoma, lo correcto es iniciar el tratamiento. Entre más temprano se pueda tratar, es una enfermedad que se controla de muy buena forma y los pacientes difícilmente llegan a tener grandes secuelas.
Entonces, repetimos el 31 de mayo, ¿verdad? Así ¿Tienen es. algo preparado? Repetimos los datos, por favor, para que la gente... Sí, en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez, a partir de las 9 de la mañana, para los pacientes con esclerosis múltiple, una serie de charlas informativas. ¿Hay cómo informarse? ¿Alguna Twitter, página de internet? En la página del Instituto Nacional existe la página del grupo MECSTRIMS, que es el grupo de estudio de esclerosis múltiple en México. Muy bien. Doctora, muchas gracias por esta información Al importante. contrario, gracias. Gracias. A ustedes.